Lo de Franco Colapinto en Japón no fue una simple práctica. Y si te quedas hasta el final vas a entender por qué hay gente dentro del paddock que empezó a mirarlo de otra manera, porque sí. Pasó algo que no todos están viendo, pero que puede cambiar muchas cosas. Y ojo con esto, porque no estamos hablando solo de tiempos en una tabla. Estamos hablando de señales. Señales que, cuando sabes leerlas, te dicen mucho más que cualquier cronómetro. Suzuka no es un circuito cualquiera. Si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que hay pistas. Y después está Suzuka. Un trazado que no perdona, que te exige precisión absoluta, confianza total. Y algo más difícil de explicar, pero imposible de ignorar cuando aparece. Ese algo es lo que separa a los buenos de los que están hechos para quedarse. Pero antes de meternos en lo que hizo Franco en pista, hay un detalle que casi nadie está mencionando. Y es clave para entender todo. La presión. Porque Franco no llegó a Japón como un piloto más, llegó con una lupa encima, cada salida a pista, cada curva, cada radio. Todo es analizado. Y no de forma justa siempre. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. No todos los pilotos son medidos con la misma vara. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque mientras algunos tienen margen para equivocarse, para encontrar ritmo, para adaptarse, otros no, y Franco está en ese segundo grupo. Ahora piensa esto un segundo. ¿Qué pasa cuando un piloto joven entra a un circuito como Suzuka, en un contexto así, con esa presión, y responde? Pero no cualquier respuesta. Una respuesta que hace que gente importante cambie la cara. Sí, porque hay un nombre que empezó a circular después de esa práctica. Y no es menor. Flavio Briatore. Y espera, porque esto es importante. Briatore no es alguien que se impresiona fácil. No es alguien que reacciona por hype, por redes sociales o por una vuelta rápida aislada. Es alguien que ha visto todo. Que ha construido campeones. Que sabe exactamente lo que está mirando. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué vio Briatore en Franco? Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Porque lo que pasó en pista tiene varias capas. Y cada una dice algo distinto. La primera, la más obvia, son los tiempos. Sí, estuvieron ahí, competitivos, suficientes para que más de uno levantara la ceja. Pero si te quedas solo con eso, te estás perdiendo la película completa. Porque en una práctica libre, los tiempos engañan. Los equipos prueban configuraciones. No todos muestran su potencial real, los modos de motor cambian. Es un juego de ajedrez disfrazado de carrera. Entonces, ¿dónde está la clave? En lo que no se ve. En la comunicación. En la forma en la que Franco salió a pista. Y empezó a trabajar. Porque hay algo que diferencia a un piloto rápido de un piloto que realmente entiende lo que está haciendo. Y aquí es donde todo cambia. Un piloto rápido puede marcar una vuelta espectacular y desaparecer en las siguientes. Un piloto inteligente construye, aprende, ajusta, suma. Y Franco, en Japón, hizo exactamente eso. Desde las primeras vueltas, empezó a hablar con el auto, a sentirlo, a pedirle cosas, a devolverle información al equipo que no es genérica, sino útil, precisa, accionable. Y eso no es normal en una primera práctica en Suzuka. Muchos pilotos salen, dan vueltas y vuelven diciendo, todo bien. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que hizo Franco. Y ahí es donde algunos dentro del paddock empezaron a prestar atención. Pero espera, porque hay un detalle más profundo todavía. La consistencia. Esa palabra que suena simple, pero en Fórmula 1 vale oro. Porque cualquiera puede hacer una buena vuelta. Pero mantener el nivel, vuelta tras vuelta, con neumáticos que se degradan, con el auto cambiando, con la presión subiendo. Eso es otra historia. Y Franco lo hizo. Sin errores grandes, sin picos artificiales, sin exagerar. Construyendo. Y aquí es donde te hago una pregunta.
¿Cuántas veces has visto a un piloto joven, recién llegado, en un circuito así, mostrando ese nivel de control desde el inicio? No pasa seguido. Y cuando pasa, significa algo. Pero claro, siempre aparece el pero. Siempre hay alguien que busca relativizar. Y aquí es donde entra algo que me parece fundamental. El doble estándar. Porque cuando un piloto consolidado tiene una práctica irregular, se dice, está encontrando ritmo. Cuando Franco no brilla de inmediato, aparecen dudas, comparaciones, juicios rápidos. ¿Casualidad? No. Y ojo con esto, porque es clave para entender el contexto en el que está compitiendo. Franco no llegó con el respaldo de una gran estructura de poder dentro de la Fórmula 1, no tuvo el camino fácil. Llegó porque era imposible ignorarlo. Y eso, a veces genera más resistencia que apoyo. Pero la pista no entiende de eso. La pista habla. Y en Japón, Franco habló claro. Ahora bien, volvamos a Briatore. Porque su reacción no fue por una vuelta rápida. Fue por cómo hizo todo lo demás. Por la madurez. Por la lectura de carrera. Por la forma en la que gestionó cada salida, cada ajuste, cada corrección. Cuando alguien con esa experiencia reacciona así, es porque hay algo real. Y esto nos lleva a uno de los puntos más importantes de toda esta historia. La cabeza. Porque en la Fórmula 1 no solo compites contra otros pilotos. Compites contra la presión. Contra las expectativas. Contra el ruido. Y Franco tiene algo que no todos tienen. Sabe manejar eso. No porque no lo sienta, sino porque lo transforma, lo convierte en combustible. Y eso lo viste en Japón. Sin exagerar, sin desesperarse, sin querer demostrar más de la cuenta. Haciendo lo que tenía que hacer. Y eso dice muchísimo. Déjame preguntarte algo rápido. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Me interesa leerte en los comentarios. Porque lo que está pasando con Franco no es solo deportivo. También es emocional para mucha gente. Especialmente para quienes entienden lo que significa llegar ahí. Años lejos de casa. Sacrificios. Momentos en los que nadie miraba. Y ahora, estar en Suzuka. Compitiendo contra los mejores del mundo. Eso no es menor. Y quizás por eso duele un poco cuando algunos se apuran en juzgar. Pero sigamos, porque hay otro detalle que termina de cerrar todo. Los datos. En la Fórmula 1 moderna, los datos lo son todo. Cada vuelta genera información, temperatura de neumáticos, puntos de frenada, trazadas, aceleración. Todo se mide. Y lo que Franco entregó en esa práctica fue de alto nivel. No solo en rendimiento, sino en calidad de información. Y eso, para un equipo, es oro puro. Porque significa que no solo tienes un piloto. Tienes a alguien que ayuda a construir el rendimiento del auto. Y aquí viene la gran diferencia. Hay pilotos que pasan. Y hay pilotos que construyen. Franco, hoy, está en el segundo grupo. Y eso es lo que realmente importa. Entonces volvemos a la pregunta del inicio. ¿Alcanza esto para callar a los críticos? La verdad, no debería hacer falta. Porque esto no es un debate de redes sociales. Es competencia. Y en la pista, Franco está dando argumentos. ¿Va a ganar el campeonato? Nadie puede decir eso. Pero hay algo que sí está claro. El camino que está recorriendo tiene dirección. Va hacia arriba. Y Japón fue otra señal. Una más. De esas que, si sabes mirar, te dicen que hay algo serio en construcción. Y si gente como Briatore está prestando atención, si el paddock empieza a hablar, si las miradas cambian, no es casualidad. Es porque hay algo real. Así que ahora te dejo una pregunta, pero quiero que la respondas de verdad. ¿Qué es lo que más te impresiona de Franco cuando lo ves correr? No lo que dicen los demás. Lo que ves tú. Déjalo en los comentarios, porque quiero leerlo. Y si esta historia te atrapó,
deja tu like, que ayuda muchísimo a que más gente llegue hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Porque lo que viene con Franco puede ser mucho más grande de lo que muchos imaginan. Porque esto recién empieza. Y lo mejor, todavía no lo vimos.